profesor don Gonzalo Herranz impartirá la conferencia de clausura. Bueno, ilustrísimo señor decano, queridos graduados, señoras y señores, voy a dar lectura al texto que he preparado. Lo he preparado en tipo grande, son muchas páginas, pero lo necesito para poder leer con soltura. Me alegra hablar a personas que están tan persuadidas de que la ciencia biomédica necesita de la ética, que han dedicado a estudiar bioética muchas horas y mucho esfuerzo. Alcanzan ahora el grado de máster y a partir de este momento, si siguen estudiando con empeño, la bioética será en cierto modo parte de su identidad. Estudiarán bioética por los poros. Su tarjeta de presentación podrá decir con justicia, señor tal, señora cual, máster en bioética. Serán personas convencidas de que sin la ética las ciencias biológicas y sus cultivadores se quedan sin rumbo, pues les pasaría a ellos lo que al navegante de Platón que se guiaba por la proa de su propia embarcación, no iba a ninguna parte. Necesita la ayuda de las estrellas, de la brújula, de la sonda, del perfil de la línea costera o de la luz del faro. Un máster en bioética sabe que su primera tarea es llevar la ética al laboratorio, al hospital, para que los que hacen y aplican las ciencias biomédicas guíen su trabajo en el respeto de la vida y de la dignidad del ser humano. Y han de hacer amable la ética. Entonces no perderán ni el norte ni el buen humor. Como anuncia el título de la conferencia, no voy a referirme hoy a la ética de la no a la ética de la bioética, sino a la biología de la bioética, de lo que la ciencia biomédica ha de aportar al estudio y a la reflexión de un máster de bioética. A la bioética le interesa vitalmente la biología. En cierto modo, la biología confiere identidad y carácter a la bioética, es parte de su nombre y elemento de su esencia. Esto significa que al bioético no le es bastante dominar con competencia y profesionalidad los principios, reglas y procedimientos de la filosofía moral. Para ser un buen bioético ha de adquirir y ha de poseer un conocimiento serio, ponderado, puesto al día de la biología, de sus fundamentos teóricos, de sus métodos de observación y experimentación. Necesita también ser capaz de leer críticamente la bibliografía biológica. El bioético ha de poseer unos conocimientos biológicos proporcionados a sus conocimientos filosóficos. Concretando un poco, el cultivo competente de la bioética requiere haber aprendido y seguir aprendiendo a lo largo de la vida entera lo relevante de la biomedicina. Requiere destreza en buscar, seleccionar y evaluar por uno mismo los datos biológicos que conciernen a los asuntos y problemas que le interesan y ocupan. Es una tarea que cada uno ha de asumir con responsabilidad personal, haciéndose garante de la verdad, fiabilidad y calidad de los datos biológicos que introduce en sus reflexiones. Solo así podrá el bioético resolver correctamente problemas y casos y podrá también formular normas fiables. Conviene no olvidar que la bioética en su misma entraña es interdisciplinar. Nace y crece de la simbiosis, de la integración de ética y ciencias de la vida y de la salud, del diálogo que ellas mantienen entre sí, de las preguntas que mutuamente se hacen, de las respuestas que se dan. Tal interdisciplinariedad tiene una consecuencia estimulante. La bioética no es fácil, en especial cuando trata de asuntos serios, porque en materia grave no cabe recurrir a la división de funciones. La interdisciplinaridad está en el diálogo de los especialistas, pero antes ha de estar en la mente, en la curiosidad, en el carácter humanista de cada uno. No sería aceptable que los bioéticos dijeran que los biólogos pongan los datos, nos den su versión de los hechos, que nosotros pondremos la ética.
No sería decente, porque los bioéticos no pueden permitirse la pereza de creer en lo que les dicen los biólogos con la fe del carbonero, ni pueden, sin una prudente averiguación, aceptar a pies juntillas que sean siempre objetivos y sólidos los datos biológicos que toman de los artículos de divulgación más o menos alta, de los manuales o de las revistas especializadas. No les sería lícito abdicar de la propia conciencia. Y viceversa, los cultivadores de la biología, que son seres humanos con sus virtudes y vicios, hechos de la misma fibra moral que los demás, han de poner mucho cuidado en que sus trabajos, publicaciones y declaraciones sean éticamente responsables y rectos. En la realidad cotidiana no abunda entre los científicos el reconocimiento práctico y sincero de que la ética es el aire que han de respirar, la atmósfera que engloba todo su trabajo, que debería informar sus tareas y sus ambiciones. Más bien tienden a considerar a la ética como una rémora, un formalismo que frena sus investigaciones. No les resulta fácil escuchar a los éticos, no solo porque de ordinario van a lo suyo y viven muy deprisa, sino porque muchos están convencidos hasta la médula de sus huesos de que es la ciencia y no la ética o la religión de donde vendrá la salvación del hombre. No es fácil desempeñar el papel de conciencia ética delante de los científicos. Gozan de gran prestigio en la sociedad de hoy, son con frecuencia halagados por los medios de comunicación. Una cosa habrá que exigirles desde la bioética, que superando cualquier conflicto de intereses ideológicos y no solo económicos, se aseguraran de la información que proporcionan a la sociedad y especialmente a los bioéticos sea veraz, distinga entre lo real y lo deseado o imaginado. En resumen, e insistiendo, no se puede olvidar que la biología de la bioética es un asunto serio. Los bioéticos no pueden desentenderse de cuidar de la buena calidad de la biología que usan, lo mismo que una buena ama de casa se preocupa de que no le vendan gato por liebre. En materia biológica, los bioéticos no pueden alegar ignorancia. Procurarán, claro está, ser amigos de los biólogos, pero más amigos todavía de la verdad. La vida les va en ello, porque una parte importante del trabajo de los bioéticos es buscar el diálogo con los científicos, trabajar con ellos para identificar, depurar y validar los conceptos y datos biológicos que necesitan para sus estudios, pero no como oyentes pasivos y aquiescentes, sino como intelectuales reflexivos y críticos. Han de hacerlo de modo habitual, continuo, porque siempre han de ponerse al día y reconsiderar periódicamente el valor y el significado de los datos que manejan. Así no correrán el riesgo de que el discurso bioético se degrade. Para terminar esta primera parte de mi charla quiero añadir 2 puntos. El primer punto es para hacer hincapié en la idea de que el estudio a fondo de los datos biológicos relevantes es de importancia primordial en la bioética de tradición católica. Con envidiable sencillez lo dijo el cardenal Ratzinger. No me cansaré nunca de repetirlo. Para la Iglesia, el lenguaje de la naturaleza es también el lenguaje de la moral. No cabe hacer un elogio más expresivo de la ciencia natural, cuya función típica es descifrar con la mayor justeza posible el lenguaje de la creación para que bioteólogos y bioéticos puedan interpretarlo a la luz de la fe y de la razón. No podemos olvidar que en la tradición católica la gracia no destruye la naturaleza, sino que la reconoce, la respeta, la perfecciona. El segundo punto, que tiene algo de autobiográfico, es para señalar cuanto he dicho hasta ahora es, en el fondo, una autocrítica. Yo también, como todos, me dejé guiar por las opiniones dominantes en biología, me fié de los biólogos, descuidé mi deber crítico. Me consideraba uno de ellos, y solo recientemente he llegado a ver claro que no indagar a fondo o desentenderse de la función crítica
de la ciencia biomédica tiene consecuencias calamitosas. En lo que sigue voy a exponer unas ideas de las que me he dado cuenta no hace mucho, quizás para mí algo tarde. Por eso las comunico con un acento de urgencia que a veces podrá parecer un poco apasionado, pero lo hago con el sincero deseo de abrir horizontes a los más jóvenes, que son todos. El ejemplo bioético, la biología ficticia del preembrión. Desde hace 3 años largos estoy estudiando los cimientos que biólogos y médicos han puesto al edificio hoy masivo de las técnicas de reproducción asistida. Su piedra angular es la noción de que el embrión humano, en los primeros 14 días de su existencia, es una entidad prehumana, un preembrión humano que ni posee los atributos biológicos, ni reclama dignidad ética, ni goza de estatuto jurídico de los seres humanos propiamente tales, aunque merezca ciertamente una cierta medida de respeto, pero no puede exigir para sí el respeto que se asigna a los individuos humanos. Esta es una conclusión dominante en el mundo, una conclusión casi monolítica, siguiendo el surco que abrió en 1979 el Ethics Advisory Board norteamericano. La han hecho suya los comités de bioética de prácticamente todos los países avanzados, con leves variaciones que no disimulan un estereotipo subyacente. Estos comités partieron en sus reflexiones de los datos y argumentos que les proporcionaron los biólogos, sin que prácticamente nadie les llevara la contraria, excepto el magisterio de la Iglesia Católica. Los biólogos presentaron como verdades biológicas incontestables que el neoconcebido humano durante los primeros 14 días de su existencia se puede dividir para originar así 2 o más gemelos, B, se puede recombinar de modo que 2 preembriones se fusionen en una quimera, y C, son y se han de llamar preembriones, pues prácticamente la totalidad de las células que los forman están destinadas a construir estructuras extraembrionarias. Solo con la aparición de la estría primitiva, el día 14, se inicia de modo apreciable el desarrollo del propio embrión. Llegamos aquí al núcleo de la cuestión, a la biología de la bioética de tiempo real. Y hay que preguntarse, ¿qué solidez factual tienen estas afirmaciones? ¿Dónde están las observaciones y los experimentos que las demuestran y corroboran? Hoy esas preguntas pueden parecer anacrónicas, para muchos lo son, pero pienso que no. Siguen necesitando que alguien responda a ellas, porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Después de leer críticamente centenares de trabajos, puedo dar 2, y son estas. A, que esas 3 afirmaciones, que los primeros 14 días del embrión puede gemelarse, que los embriones pueden fusionarse y producir quimeras, que los embriones están compuestos de células de destino extraembrionario, se han impuesto como doctrina única y oficial, de modo que constituyen el punto de partida de la inmensa mayoría de los trabajos de bioética jurístas y teólogos. Para comprobarlo no hay más que sumergirse en la literatura biomédica y consultar los libros y las revistas de embriología, de obstetricia, de genética y de bioética. Y B, que esas 3 afirmaciones carecen de base factual. Son, en particular la primera, sorprendentes ejemplos en pleno siglo XXI de lo que Francis Bacon llamó idolatribus, los errores universalmente aceptados. Esta segunda respuesta mía es, no lo dudo, chocante y a alguno le puede hacer dudar de mi salud mental. Y como no hay tiempo para más, quiero dentro de un rato ofrecerles una primicia de mis recientes investigaciones sobre otro campo bioteológico. Voy a limitarme a mostrar la vacuidad del argumento de la gemelación monocigótica. Parte de la afirmación de que a lo largo de los primeros 14 días de su existencia el preembrión humano es capaz de escindirse y originar 2 o más gemelos.
Aunque posea un genoma único e irrepetible, el preembrión, se dice, no es todavía e inequívocamente un individuo porque no ha alcanzado la unicidad individual. Es así que al hombre le conocemos como individuo, como indivisible, ergo, el preembrión no puede gozar de estatus humano, pues todavía no ha alcanzado su individualidad irrevocable. El argumento es típicamente bioético, tiene dos brazos, uno filosófico, ético, que gira en torno a los complejos conceptos de individuo y persona y de su rango ético. Ha hecho correr ríos de tinta, no entraré en él. El otro brazo es biológico y nos enfrenta a la cronología de la gemelación monocigótica que, se nos dice, se extiende a lo largo de los 14 primeros días. La biología académica de hoy asegura que la capacidad de gemelarse se inicia al día siguiente de la fecundación, cuando el cigoto se divide en los dos primeros blastómeros y se extingue el día 14, cuando hace su aparición la estría primitiva. Dentro de esas 2 semanas, prosigue la biología académica, la diferente estructura de las envolturas fetales nos revela cuándo tuvo lugar la partición del embrión. Es un calendario ya clásico, aunque con curiosas variaciones de unos autores a otros. La escisión en la fase de segmentación blastomérica de los días 2 y 3 origina gemelos dicoriónico-diamnióticos. La escisión de la masa celular interna del blastocisto antes de iniciada la formación del amnios, es decir, entre los días 4 y 8, redunda en gemelos monocoriónico-diamnióticos. Si lo que ocurre pocas veces la escisión se retrasa y tiene lugar entre los días 9 y 13, se forman gemelos monocoriónicos monoamnióticos. Y finalmente, la escisión más tardía, aún del esbozo embrionario del día 14 y después, suele ser incompleta y determina la producción de siameses, de gemelos unidos. Esta descripción suele narrarse en estilo aseverativo, como si se estuviera describiendo hechos. Pero, ¿corresponde de verdad a hechos observados, comprobados experimentalmente? La respuesta es no. No sabemos si las cosas pasan así. Lo que se afirma es una conjetura muy lógica, muy racional, pero conjetura, cosa imaginada, no vista. El calendario citado nació de un modelo hipotético imaginado en 1922 por George Washington Corner y publicado en un artículo sobre gemelación monocoriónica en el cerdo. El modelo ponía en relación la estructura de las membranas fetales, la corionicidad y la amnionicidad, con diferentes momentos hipotéticos de la duplicación embrionaria. Corner lo presentó como un ejercicio especulativo, como una mera sugerencia. Lo introdujo al final de la discusión de su artículo con estas palabras: voy a permitirme ahora un breve ejercicio de imaginación sobre la morfogénesis de los gemelos monocoriónicos humanos. Unía en su hipótesis 2 modelos de gemelación, la diamniótica del cerdo, estudiada por él en ese artículo, y la monoamniótica del armadillo, estudiada por Patterson. La hipótesis no era absolutamente original, pero Corner supo traducir a coordenadas imaginadas de tiempo las coordenadas topográficas que antes de él habían imaginado para referir a la gemelación monocoriónica los autores embriólogos clásicos del XIX alemán. La ingeniosa, brillante teoría de Corner se convirtió con el paso de los años en ortodoxia consolidada. Fue enriquecida con la inclusión de los gemelos monocigóticos dicoriónicos. En 1922 se pensaba que todos los dicoriónicos eran sin excepción dicigóticos. Hoy el modelo de Corner es icono oficial, paradigma indiscutido, dogma que no ha generado herejes. Y sin embargo, el propio Corner, 33 años más tarde, en 1955, seguía reconociendo su carácter artificial y especulativo. En una conferencia ante el Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología, decía: los embriólogos y obstetras hemos construido con lápiz y papel la teoría morfológica de la gemelación uniovular, trazando los diferentes modos que podría seguir el cigoto para desarrollar al final 2 embriones. Todo eso está ya en los manuales,
se ha elaborado, sin embargo, mediante meras conjeturas a partir de la estructura de la placenta y de las envolturas fetales. Nadie, hasta el día de hoy, ha corroborado la teoría con pruebas, pero sigue gozando de credibilidad general. Que yo sepa, nadie por ahí ha tenido la audacia de ponerla en tela de juicio. Las consecuencias de un conformismo tan complaciente están, sin embargo, a la vista. No ha habido investigación y estamos donde estábamos en 1922, en la línea de salida. Parece ser que en el origen de toda investigación alguien tiene que plantearse una duda, alguien tiene que hacerse una pregunta que rompa esquemas, pero aquí nadie lo ha hecho. Es inaudito que en un mundo tan innovador y progresista como es el de la biomedicina, un modelo teórico no haya sido ni corroborado ni refutado en casi 9 decenios. Es como si estuviéramos en el tiempo de la astronomía geocéntrica de Ptolomeo. Hace falta un Copérnico. La cosa tiene, sin embargo, una disculpa, una explicación. Nadie ha observado, ni nadie podrá probablemente observar nunca in vivo, el proceso de escisión embrionaria que se da en la trompa o supuestamente en el útero de la mujer. No obstante, en la práctica clínica de la reproducción asistida se han examinado centenares de miles, millones de cigotos, mórulas y blastocistos humanos in vitro, y nadie ha aportado datos, y menos todavía datos fiables sobre la cronología de la gemelación, y eso que, por mecanismos todavía no aclarados, la propia fecundación in vitro provoca un notable incremento de la gemelación monocigótica. Hay muchos artículos publicados sobre este fenómeno y sus posibles causas, pero ninguno ha sido capaz de desarrollar las ideas sobre, en concreto, no se ha dado un paso adelante para esclarecer el momento en que se produce la escisión del embrión. Tengo la esperanza de que el venerable modelo de Körner se vaya viniendo abajo poco a poco. No tiene en cuenta la complejidad espacial del embrión. Quizás en embriología humana opere también una ley similar a la de la cristalografía que establece que por encima de un nivel determinado de complejidad la gemelación de cristales ya no es posible. Es más lógico sospechar que la escisión gemelar se produzca en la primera división blastomérica. Sabemos que el embrión ya en sus inicios tiene polos y planos, es asimétrico y en los primeros blastómeros no son equivalentes entre sí. Esta imagen nueva contrasta con la del embrión amorfo, homogéneo, hecho de elementos iguales entre sí, totipotenciales, que pueden separarse en grupos casuales, capaces en cualquier momento de restablecer cada uno de ellos los nuevos sistemas de ejes y complejos de simetría corporal, dos conjuntos de ejes en las tres direcciones del espacio. Sabemos que en el embrión las decisiones moleculares se toman mucho antes de que se manifiesten los efectos morfológicos. Es en los primeros días, probablemente en el primer día, estando todavía el embrión dentro de la pelúcida, cuando decide molecularmente los ejes y planos de su cuerpo, y sabemos que sus consecuencias formales solo se hacen visibles tras la eclosión. Si, como es razonable pensar, la gemelación está ya presente en la primera división del cigoto, se resolverían muchos problemas ontológicos y recuperaríamos para el embrión una morfogénesis sencilla. La gemelación vendría a ser un fenómeno que se da en el curso de la fecundación y no después. La fecundación se inicia con la penetración del espermio y se cumple cuando realiza la primera división celular. De ordinario, esa división origina 2 blastómeros, pero en la gemelación monocigótica esa división produce 2 cigotos. Cada gemelo prosigue entonces autónomamente su desarrollo y cada uno decide su propio desarrollo. Esta teoría arrumba el modelo teórico de la escisión en diferentes etapas de 2 blastómeros, de mórula, de blastocisto inicial, de blastocisto tardío, de disco embrionario, y coloca en su lugar un modelo teórico de fusión de membranas. Confío en que en un futuro no muy lejano
alguien pueda cartografiar un mapa de marcadores moleculares que nos muestren que ya en el principio cuando hay gemelación, 2 embriones engendrados ex inicio en la fecundación. En conclusión, la cronología del ortodoxo modelo diseñado por Körner sigue siendo hoy una mera hipótesis nunca demostrada. Los 14 días son un mito. No es lícito convertirlo en un relato factual. Es abusivo esgrimirlo en el debate bioético en apoyo de la tremenda afirmación de que el comienzo de la vida humana debe retrasarse a 14 días después de la fecundación. Es, insisto, una inferencia desproporcionada y despótica. Bueno, ha terminado aquí el ejemplo bioético y paso al ejemplo que llamo bioteológico. La obligación de leer críticamente la biología de la bioética cobra especial importancia cuando el dato biológico entra en el diálogo con la teología moral, en lo que ésta ha de decir sobre la vida humana. Los teólogos necesitan conocer, desentrañar, evaluar los datos que biólogos van fijando en sus investigaciones. Han de dignificar su discurso teológico con materiales nobles, con biología acrisolada. No pueden contaminar la teología con escoria, con ganga bioética. Voy a intentar mostrar lo importante que es entrar a fondo en los datos biomédicos cuando de ellos dependen valoraciones morales de gran peso. Me serviré de un ejemplo que me parece muy demostrativo, que es parte de un estudio todavía no terminado. Los datos de la sección que voy a tratar están ya suficientemente depurados y aunque queden algunos puntos por completar, creo que sus conclusiones, aunque provisionales, no podrán variar mucho. El estudio que estoy haciendo se refiere a la denuncia pública que, a raíz de publicada la encíclica Humane Vitae, se hizo contra los métodos naturales de regulación de la natalidad, a los que se inculpó de ser causa de muchos abortos, de malformaciones y de cromosomopatías. Hoy ya nadie habla de eso. Se trató de una falsa alarma que se hizo resonar en los años 70 con gran ruido en el siglo pasado. El caso, que podríamos llamar de la fecundación a destiempo, se inicia, en cuanto problema bioteológico, en las deliberaciones de la famosa Comisión Pontificia para el estudio de los problemas de población, familia y natalidad. En la sección médica y psicológica del informe de la cuarta sesión de la Comisión de marzo de 1965 se llama la atención sobre un riesgo que hacía cuestionable la práctica de los métodos naturales de regulación de los nacimientos. Esos métodos, para eludir la fecundación, restringen las relaciones conyugales a los llamados períodos infértiles y las alejan así del momento de la ovulación. Cuando esos métodos fallan, y fallan algunas veces, la fecundación resultante implica gametos inmaduros o hipermaduros, y eso tiene consecuencias biológicas y morales preocupantes, se decía. En el citado informe figuran estas líneas. El profesor Thibault hace unas observaciones muy importantes sobre el hecho de que el momento de la fecundación y la edad de los espermatozoides y de los óvulos están muy lejos de ser irrelevantes para el destino del ser concebido. Pueden crear malformaciones y mongolismo. Esto lleva a pensar que el contacto del espermatozoide y el óvulo debería tener lugar en un momento justo, que hay una procreación en tiempo óptimo. Si este hecho se confirmara plenamente, y en particular si se encontraran modos de determinarlo para fines prácticos, se plantearía entonces un grave problema moral. El problema para marido y mujer de escoger el momento óptimo para su relación y, por añadidura, la necesidad de evitar la fecundación fuera de ese tiempo. Los métodos naturales resultan así sospechosos de provocar efectos colaterales biológicos y morales muy graves. Si fallan,
pueden dar lugar a una fecundación no solo no deseada, sino ensombrecida por el riesgo de muerte prematura del embrión o por graves trastornos de su desarrollo. Si los riesgos se confirmaran, usar esos métodos a sabiendas de que pueden causar daño sería gravemente ilícito. Los cultivadores de la biología comparada habían estudiado en insectos, peces, anfibios, aves y mamíferos la fecundación mediante gametos inmaduros o envejecidos y habían visto que son entonces frecuentes los fallos del desarrollo. Hay muerte embrionaria precoz, abortos tardíos, malformaciones y anomalías cromosómicas. El informe final de la Comisión Pontificia, el famoso informe de la mayoría, entregado a Pablo VI en junio del 65, no hacía, sin embargo, referencia a este punto. No había entonces pruebas de que esos fenómenos adversos se dieran en los que seguían los métodos naturales, pero podía conjeturarse que tal riesgo fuera real y no solo posible. Solo en 1968 Guerrero advirtió en su tesis doctoral que las parejas que seguían el método del ritmo tenían más niños que niñas, hecho que atribuyó al momento anómalo de la fecundación. Alguien hizo llegar al Papa un ejemplar de la tesis de Guerrero, pero nadie sabe si el Papa le prestó atención. Publicada la Humane Vitae en julio del 1968, se produjo un fuerte movimiento de desacuerdo dentro y fuera de la Iglesia Católica, el que todos conocemos. La encíclica condenaba la contracepción artificial y sólo aceptaba como alternativa lícita el método del ritmo. Los biólogos, médicos y moralistas que disentían de Pablo VI pensaron que el modo más eficaz de desautorizar la doctrina del Papa era justamente desprestigiar los métodos naturales. Fue entonces cuando el argumento de la fecundación a destiempo alcanzó plena actualidad. La historia del argumento es compleja y tiene muchos personajes. Para simplificarla, me limitaré al personaje principal, al famoso moralista Bernhard Häring, y los argumentos que propuso en un artículo relativamente tardío publicado en 1976 en la revista Theological Studies y que se titulaba Nuevas dimensiones de la paternidad responsable. No es un estudio improvisado, como tantos otros aparecidos en el tormentoso verano de 1968 como reacción inmediata a la encíclica. A mi parecer, este artículo muestra de modo paradigmático cómo los datos biológicos pueden incrustarse en el discurso teológico-moral y fundirse con él, pero pone también en evidencia cuán necesario es en bioteología leer críticamente, escrutar a fondo el brazo biológico de los argumentos. No hay otro remedio si uno no quiere verse arrastrado a conclusiones desviadas. Nuevas dimensiones, el artículo de Häring, nos revela que también los grandes de la bioteología pueden seleccionar los datos, mostrar unos y ocultar otros, pueden malinterpretarlos y hacerles decir más o distinto de lo que en realidad dicen. Para rebatir la enseñanza de Humane Vitae sobre los métodos naturales, Häring plantea 4 tesis. 1. Hay una relación innegable entre la frecuencia de abortos espontáneos y la supermaduración de los espermatozoides y especialmente de los ovocitos. No significa esto que cuando permite la fecundación con gametos envejecidos, el método del ritmo actúa frecuentemente más como medio de control de nacimientos, un medio abortivo, que como simple contracepción. 2. Parece que el método del ritmo, tal como se ha usado hasta ahora, causa una pérdida considerable de cigotos, semejante a la que se atribuye al dispositivo intrauterino y a la píldora del día después. ¿Qué tipo de obligación hay de evitar o no causar esa pérdida de embriones? 3. ¿Cuál es el estatus del cigoto antes de la implantación? 4. La frecuencia relativamente alta de anomalías cromosómicas fetales tras la fecundación de gametos envejecidos
plantea nuevos problemas de conciencia, especialmente, aunque no exclusivamente, para quienes usan el método del ritmo. ¿Cómo plantar cara a esa responsabilidad moral? Dejaré de lado el punto 3. Como veremos, los planteamientos 1, 2 y 4 son bimodales. Parten de una premisa biológica y concluyen con un interrogante moral. En el fondo nos vienen a decir que ciertos datos biológicos despiertan fundadas sospechas de que el método del ritmo pueda ser gravemente inmoral. Un inciso. El lector común suele practicar una lectura, por llamarla de alguna manera, descriptiva. Toma notas, subraya, ilumina con colores, fotografía mentalmente lo que el autor dice. Por respeto a la letra impresa, por la autoridad del autor, por afinidad intelectual con él o por falta de recursos dialécticos, el lector común registra lo leído, lo almacena en la memoria. Por contraste, el lector crítico exige del autor que le convenza, entra en diálogo activo de tú a tú con él, no vacila en verificar los datos y las ideas que el autor le transmite, no porque desconfíe, sino porque tiene la obligación moral de contrastarlas. Muchas veces se levanta del asiento o se traslada por Internet para comprobar la veracidad y la fuerza de los apoyos biográficos en que el autor asienta sus argumentos y ver con qué fidelidad el autor los transcribe o los acomoda y sopesa si es oro puro el argumento traído. Ha de justipreciar por sí mismo su valor y su fuerza. La actitud crítica es esencial en bioética. Y termina aquí el inciso. Pasemos a ver ahora los apoyos científicos con que Hering apuntala sus argumentos y especialmente si son o no pruebas fuertes que respalden su reprobación de la encíclica. Argumento 1. Esto yo sé que es un poco rollo, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo para darse cuenta de que la obligación de contrastar lo que se lee es una fuerte obligación que pesa sobre los hombros de los másteres, no solo la beca, sino la responsabilidad ética. Afirma Hering, biólogo, como cosa innegable, que la fecundación con gametos envejecidos causa abortos con frecuencia mayor que la habitual, tal como demuestran investigaciones recientes en varias especies animales. Concluye Hering, moralista, que elegir ciertos días para la relación conyugal antes o después de la ovulación implica un riesgo aumentado para la vida y la salud del embrión y que sencillamente no podemos eludir la responsabilidad moral de esas consecuencias previsibles. El lector crítico se pregunta, ¿qué investigaciones invoca Hering? ¿Dónde está el trampolín que da el salto de la experimentación animal que ha citado a la realidad reproductiva humana? Las referencias que Hering cita a pie de página tratan de experimentos con gametos envejecidos de hámsters, conejos, xenopus. Uno de los autores sugiere la posibilidad de que puedan darse en la especie humana fenómenos similares de muerte embrionaria o malformación. Cita también a Hellegers, el cual en un ensayo teórico llamó la atención sobre la posibilidad citada. Habla Hering de la tesis de Guerrero que se hizo llegar al Papa. Más adelante cita un trabajo de Marshall que no observó relación entre la edad de los espermatozoides y la aparición de anomalías, pero considera con justicia Hering que el estudio de Marshall es de metodología muy débil, lo cual es cierto. Su apoyo fuerte en este argumento es un nuevo trabajo de Guerrero, con Rojas, ampliación de la tesis citada, que está publicado en el New England Journal of Medicine en 1975 sobre el aborto espontáneo ligado al envejecimiento de ovocitos y espermatozoides. Para Hering, este trabajo es muy clarificador, pero los autores son más modestos. Reconocen que el trabajo presenta ciertas e importantes limitaciones metodológicas. Consideran que sus resultados sugieren fuertemente la asociación de espermios viejos y abortos espontáneos precoces y tardíos, pero no establecen conclusiones firmes ni mucho menos innegables.
Este trabajo de Guerrero y Rojas aparece acompañado de un editorial que Hering cita en apoyo de su tesis. Hering nos dice textualmente: en un editorial publicado con ocasión del importante estudio antes citado de Guerrero y Rojas, 3 médicos llegaron a esta conclusión unívoca. Pidieron que se hicieran más investigaciones, pues si se probara que es verdad, uno puede intuir que se prevengan tales defectos enseñando a la gente a justaponer lo más cerca posible el tiempo de fecundación y la ovulación, la relación sexual y la... Pero Hering no hace referencia a otros comentarios que esos 3 médicos en su editorial señalan, como son las serias limitaciones del trabajo de Guerrero y Rojas en su diseño, pues trata de poblaciones muy diversas que invalidan su conclusión principal. Dicen los editorialistas: es un salto muy largo en el vacío creer sin datos que la sobremadurez de los ovocitos conduce a la génesis de embriones humanos anormales y a niños con síndrome de Down y cosas así. La hipótesis de que la sobremadurez de gametos pueda causar malformaciones congénitas y retraso mental requiere una comprobación mucho más cuidadosa. Y solo entonces es cuando dicen: si se demostrara que eso es verdad, entonces habría que asumir ciertas responsabilidades morales. En sustancia, el argumento de Hering es biológicamente un argumento vacío. Argumento 2. Dice Hering: parece que el método del ritmo, tal como se ha usado hasta ahora, causa una pérdida considerable de cigotos semejante a la que se atribuye al DIU y a la píldora del día después. ¿Qué tipo de obligación hay de evitar y no causar esa pérdida? Desde el punto de vista teológico-moral, la propuesta de Hering aspira a incluir los métodos naturales en la misma especie moral de los abortifacientes precoces, el DIU y la píldora del día después, lo que equivaldría a su condena moral absoluta. En efecto, Hering señala: la teología moral católica ha afirmado que existe una diferencia cualitativa entre los métodos contraceptivos en sentido estricto, los que eliminan la posibilidad de fecundación, y los medios de control de nacimientos que permiten que se produzca la fecundación, pero que dificultan o impiden la implantación. Desde la perspectiva biológica, Hering afirma que muchos estudios sobre fertilidad de animales y un número de estudios recientes sobre fertilidad humana, como el de Guerrero y Rojas, nos obligan a aceptar que el método del ritmo, tal como se practica tradicionalmente, no solo causa una frecuencia relativamente alta de abortos espontáneos, sino, con más frecuencia todavía, conduce a la pérdida de ovocitos fecundados y a abortos visualmente inadvertidos, que tienen lugar muy poco después de la implantación. Los blastocistos que provienen de gametos sobremaduros carecen con frecuencia de la vitalidad necesaria para la implantación lograda en el endometrio. Es esta una acusación muy grave, de consecuencias morales enormes. Insiste Hering en que no se puede mirar a otro lado, que hay que plantar cara a los hechos incómodos. Si los métodos naturales implican pérdida de cigotos antes de la implantación, hemos de tener el valor de cambiar la evaluación moral de tales métodos y no tratar de justificar con evasivas la pérdida embrionaria que implican. El ataque al Papa es evidente. De acuerdo. Pero, ¿dónde están esos datos biológicos? En una nota a pie de página, Hering señala que entre las varias publicaciones que hacen esta conclusión máximamente probable, si no totalmente obligante, hay que consultar la tesis de Guerrero, arriba citada, y un artículo de Guerrero y Langtot, otro de Micamo, ambos publicados en el 70, en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, y un editorial de Lancet del 75. Ya señalé que no he podido obtener la tesis de Guerrero de 1968. Guerrero, sin embargo, publicó 2 trabajos sobre el mismo asunto de su tesis, uno en el 74 en el New England y otro en el 75 en el estudio sobre la planificación familiar. En estos 2 trabajos
no hace alusión alguna a que se dé pérdida embrionaria ligada a los métodos naturales. En la discusión de los resultados, que incluye en el artículo del 74, apunta a la posibilidad de que el desvío observado de la proporción de niños y niñas podría deberse a una pérdida selectiva de embriones de uno u otro sexo antes de la implantación o durante el inicio de la gestación. Y anota que se da una pérdida extremadamente elevada de embriones en la fase inicial de la concepción, pero sin referirlos a los métodos naturales que en ningún momento son mentados en ese trabajo. El otro artículo, el de Guerrero y Lactos, se enfrenta a la cuestión clave: edad de los gametos fecundantes y aborto espontáneo. Se trata de un trabajo que trata de aplicar una metodología de estudio más refinada, pero que reconoce también notables limitaciones técnicas que debilitan sus hallazgos y sus conclusiones. Los resultados sugieren que la probabilidad del aborto espontáneo tiende a ser más baja cuando la relación conyugal o la inseminación artificial se hace en los días próximos a la ovulación. Pero los autores reconocen que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas, pues el número de casos implicados en el estudio era demasiado pequeño para permitir cualquier conclusión firme. Mikamo, por su parte, se limita a señalar que los casos de los que se conoce el momento de la concepción sugieren con fuerza que en la reproducción humana la ovulación diferida y la fecundación retrasada podrían ser de gran importancia en el desarrollo patológico. Acude Mikamo a la bibliografía para apoyar su sugerencia, pero en su trabajo no hay referencia al momento de la fecundación, dato que desconocía, pues prefirió clasificar los embriones abortados que estudió sus cariotipos en relación con el periodo de desarrollo embrionario, no con la datación aparente de la gestación. De todos modos, Mikamo hace hincapié en la importancia prevalente de la hipermaduración intrafolicular de los ovocitos en la génesis de las anomalías del desarrollo, pero la ovulación intrafolicular es preovulatoria y no tiene relación ninguna con el momento de la relación conyugal. Por último, el editorial de Lancet, Aborto Espontáneo, no dice ni una sola palabra de métodos naturales ni, por tanto, de la relación que puedan tener con los abortos espontáneos. Conclusión. El argumento 2 de Hering resulta ser un argumento biológicamente vacío. Argumento 4. Dice así: la frecuencia relativamente... Terminamos ya. De anomalías cromosómicas letales tras la fecundación de gametos envejecidos plantea nuevos problemas de conciencia, especialmente, aunque no exclusivamente, para quienes usan el método del ritmo. ¿Cómo plantar cara a este asunto? Hering señala que publicaciones bien documentadas afirman que la fecundación con gametos hipermaduros es frecuentemente causa de anomalías cromosómicas y otros daños. Y cita una extensa revisión de Langman en el New England del año 68, un artículo de Guerrero en Studies of Family Planning, un libro de John Blood sobre ovopatía por hipermaduración y minusvalía mental y física del año 71, un número de Population Report sobre abstinencia periódica, un nuevo artículo de Mikamo en la revista Cytogenetics, un artículo de Ingalls en Lancet y el ya citado artículo de Mikamo en el American Journal of Obstetrics and Gynecology y, finalmente, un nuevo artículo de Guerrero en el New England junto a un editorial que lo acompaña. La revisión de Langman, muy minuciosa, inacabable, hay que leerla entera para estar seguro, trata del envejecimiento de los gametos y dedica mucha atención a los trastornos cromosómicos, pero no dice nada acerca de los métodos naturales que puedan ser causa de esos trastornos. Desde los espermios dice: un asunto importante y crítico para los sujetos humanos sigue sin respuesta. Si la fecundación de un ovocito por un espermio envejecido casualmente en el tracto femenino puede tener efectos deletéreos. Tales efectos han sido observados en drosófilas y en aves. Punto. Sobre el envejecimiento ovocitario, resume:
se ha planteado la cuestión de si los ovocitos fecundados al final de su periodo de fecundabilidad son más proclives a producir descendencia deficiente. De momento no hay pruebas válidas de que sea así. Las parejas que practican el método del ritmo con propósito contraceptivo son quizá el grupo más idóneo en el encontrar una tasa más elevada de hijos con defectos, pero no se han publicado informes fiables sobre el asunto. El artículo de Guerrero del 75 en Studies on Family Planning es una nueva versión de su tesis sobre la proporción de niños y niñas nacidos en relación con el tipo y el momento de la inseminación. Repara algunos desajustes metodológicos de aquella y aumenta el número de casos observados, pero no dice una palabra sobre trastornos cromosómicos ligados al método del ritmo. Bueno, yo empiezo a ver movimientos de inquietud en el decano. Puedo hacer una cosa, saltar, entonces el pedir un crédito de fiabilidad. No digo que me ensañe en lo que queda de bibliografía por analizar y paso ya a la conclusión. Vamos a ver dónde empiezo. Sí, bueno, Hering manifiesta su acuerdo con la necesidad que sea de que hay que estudiar más, pues piensa que la materia es de ardiente interés para una paternidad plenamente responsable. Pero a renglón seguido señala, y quizá para curarnos en salud, me parece que los que consideran que hay todavía un salto entre los datos recogidos sobre la fertilidad de los animales y la conclusión alcanzada sobre los humanos, una referencia a Langman y su revisión, bien puede ser que no hayan estudiado la bibliografía disponible y todos los argumentos. Ningún científico piensa que estamos frente a hipótesis atribuidas a arbitrarias o de alarmas falsas. Y llama como testigos a Hegg, Pernold y McCoy, que son los autores de un editorial de New England, que dicen: se ha trabajado mucho para probar esta hipótesis, la de la hipermadurez de los gametos, en diferentes animales en los que parece sostenible de modo general. En seres humanos, sin embargo, los datos reveladores escasean. El argumento 4, concluía, es argumento biológicamente tan vacío como el 1 y el 2. Bueno, terminado aquí este agotador recorrido por las páginas del artículo de Hering, hay que sacar conclusiones. Hering no parece un experto en lectura crítica y en la comprensión de la bibliografía científica. No parece académicamente aceptable el uso que de ella ha hecho en apoyo de sus tesis teológicas. Tengo la impresión de que el teólogo Hering, en vez de servirse de la función moderadora y crítica de los datos biológicos relevantes para sus razonamientos, los ha puesto como pantalla de sus prejuicios. Su modo de citar la bibliografía parece dirigido a disuadir, a desinvitar a sus lectores a que visiten esos trabajos. Parece un tanto paternalista, asegurándonos de que él ya los ha estudiado por nosotros y que podemos ahorrarnos el trabajo de juzgarlos por nosotros mismos. Antes de concluir, y estoy leyendo ahora estos días lentamente el libro de Stephen Shapin titulado Never Pure, Nunca Pura, estudios de historia de la ciencia como si hubiese sido producida por gente de carne y hueso situada en el tiempo, el espacio, la cultura, la sociedad y que pugnaba por alcanzar credibilidad y autoridad. Este es el subtítulo del libro, está en la portada. Es una historia de cómo los científicos antiguos y de hoy han ido construyendo la ciencia sin poder librarse nunca de los pegajosos conflictos de intereses entre el ideal permanente de buscar la verdad científica y la realidad no menos permanente de las concupiscencias humanas, del dinero, la fama, la ideología, la rivalidad, el poder. No olvidemos que también somos gente de carne y hueso los que tratamos de hacer bioética. En conclusión, no se puede trabajar en muchas áreas de la bioética sin un estudio intenso, crítico, desapasionado, paciente
de la literatura biomédica. Es lo que he querido transmitir en esta sesión de clausura del máster. Háganme caso. Muchas gracias.